Aún hoy, nadie sabe qué secretos esconde realmente el Vaticano. Se presentan las teorías más salvajes al respecto, que van desde textos prohibidos hasta evidencia de vida extraterrestre. Hoy, junto a ustedes, queremos echar un vistazo detrás de la dócil cortina del Vaticano y presentarles incidentes aterradores que nos muestran el lado oscuro de la limpia imagen de la Iglesia. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Y quédate hasta el final para conocer uno de los secretos del Vaticano más inquietantes de todos los tiempos. El despertar del Salvador. Antes de dedicarnos a los fascinantes misterios del Vaticano, tomemos un desvío a México. Los cristianos convencidos lo saben, Jesús vela por todos sus seguidores. Lo que suena figurativamente reconfortante y tranquilizador, se vuelve más aterrador cuando es una estatua real del Salvador que realmente abre los ojos. Hace unos años, causó revuelo una grabación de la Catedral de Santiago en México. En ella vemos la figura del Señor y Redentor cobrando vida de repente. Pero ¿cuál es el trasfondo de este inexplicable video? ¿Estamos ante un milagro divino o somos más bien las víctimas de una falsificación descarada? Oficialmente se dijo que las imágenes no contienen ninguna evidencia de manipulación. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre este incidente? No dudes en hacernos saber tus opiniones en los comentarios a continuación. 3 misterios de Fátima. Era el 3 de enero de 1944. El obispo de Leiria recibe un sobre cerrado. 13 años después, el enigmático documento pasa a los archivos secretos del Vaticano, pero pasarían 4 décadas antes de que se anunciara su contenido. En consecuencia, estos son los 3 secretos místicos de Fátima. En el verano de 1917, se dice que 3 simples pastores se encontraron con la Virgen María, quien les reveló misteriosos conocimientos a estos pequeños. Se dice que Lucía, una de las niñas, recibió permiso para revelar los 2 primeros misterios en 1927. Primero, María mostró a los niños un poderoso mar de fuego escondido en los abismos de la tierra. En ese océano resplandeciente, el diablo andaba a la deriva con las almas atormentadas de los pecadores. El atisbo del infierno fue seguido por una advertencia de más calamidades. Un día la gente vería una luz desconocida en el cielo nocturno, una señal de que Dios estaba castigando al mundo por sus graves fechorías. Probablemente, Rusia jugaría un papel crucial en esto. Si se convierten, habrá paz. De lo contrario, provocaría guerras y persecuciones a la Iglesia y destruiría muchas naciones. El tercer secreto, cuyo contenido no se publicó hasta el año 2000, trata de la caída final de la Iglesia y de la muerte del Santo Padre. Ayudar a los nazis a escapar. Después de la caída de la Alemania nazi, muchos miembros del régimen y de las SS intentaron salir del país lo más rápido posible. Los fugitivos eligieron rutas especiales que los círculos de inteligencia estadounidenses llamaron líneas de ratas. Sin embargo, los caminos utilizados tenían otro apodo: rutas del monasterio. Esto se debe a que el Vaticano y la Iglesia probablemente estuvieron involucrados en ayudarlos a escapar. Sin embargo, tanto los hechos como la cuestión de la culpabilidad siguen siendo opacos y no esclarecidos aún hoy. Sabemos que a Louis Carl Hudal, ordenado por el Papa Pío XII, se le otorgaron poderes para llevar a cabo las deportaciones. Sin embargo, no podemos decir si el líder de la Iglesia realmente sabía en ese momento quién se beneficiaría exactamente de la ayuda. Sin embargo, muchos creen que el Vaticano simpatizaba con los nazis y jugó un papel decisivo en la organización de estas líneas de ratas. Conocimiento del Holocausto. Como si la participación de fugas nazis no fuera lo suficientemente espeluznante, descubrimientos recientes de documentos en el Vaticano muestran que el entonces Papa Pío XII estaba mucho más informado del Holocausto de lo que suponíamos anteriormente. Se dice que el Papa recibió personalmente documentos el 27 de septiembre de 1942.
Se trataba de información de los asesinatos en masa en el gueto de Varsovia y deportación masiva de miles de judíos a campos de concentración. El informe decía que prácticamente no quedaban judíos vivos en el este de Polonia, ni en las partes ocupadas de Rusia, aunque el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, había pedido al Papa que hiciera una declaración personal. Pío XII permaneció en silencio. El Vaticano dijo en un comunicado que primero querían estar seguros de la veracidad de los informes. Decían que los judíos tendían a exagerar. Demonio. ¿Es el diablo simplemente un símbolo del mal o es una criatura encarnada? Bueno, si los puntos de vista de exorcistas como Gabriel Amorth son válidos, esa pregunta puede responderse inequívocamente. El Señor del Inframundo y sus sirvientes demoníacos son terriblemente reales. En 1986, este italiano se convirtió en el exorcista oficial de la diócesis de Roma. Más tarde incluso se convirtió en el presidente de honor de la Asociación Internacional de Exorcistas. Según sus declaraciones, Amorth logró librar a personas poseídas unas 70,000 veces. Puedes infectarte con visitantes diabólicos de varias maneras. Además de la adivinación y el ocultismo, esto también incluye cosas que nos parecen bastante banales, como practicar yoga o leer Harry Potter. Gabriel Amorth murió el 16 de septiembre del 2016 a la edad de 91 años. Cuéntanos lo que opinas de este cazador de demonios en los comentarios. El Sínodo Cadáver. En 897, el Papa Formoso fue condenado por un tribunal y sus actos oficiales y su consagración donada fueron declarados nulos. A pesar de este duro castigo, el acusado mantuvo su cara seria. Esto se debía sobre todo al hecho de que ya estaba muerto para entonces. Es increíble pero cierto. El Papa Esteban VI estaba tan ansioso por llevar a juicio a su predecesor que exhumó su cadáver en descomposición. Le puso una túnica encima y lo colocó en el trono. Lo más extraño es que durante el juicio, el Papa Esteban VI incluso gritaba con vehemencia al cadáver todo el tiempo. Después de pronunciado el veredicto, que ya había sido discutido desde el principio, el Papa Formoso fue enterrado primero en el cementerio de extranjeros en Roma, pero luego fue desenterrado nuevamente y arrojado al Tíber. Sin embargo, un monje dijo más tarde que sacó en secreto al expapa del agua y lo enterró nuevamente. ¿Y el Papa Esteban? Bueno, en realidad no podía estar contento con este proceso por mucho tiempo. Solo meses después del sínodo mortuorio, fue derrocado, encarcelado y estrangulado. ¿Contacto con extraterrestres? Según una historia no confirmada, a un ruso se le permitió una vez mirar dentro de los legendarios archivos secretos del Vaticano. A medida que el erudito investigaba la inagotable cantidad de documentos, finalmente encontró algunas cosas que simplemente no se reconciliaban con la doctrina de la Iglesia. Unos pasajes trataban de una especie extraterrestre altamente evolucionada que influyó mucho en los antiguos, desde los egipcios hasta los mayas. Prácticamente todas las civilizaciones dentro del globo han tenido contacto con extraterrestres. También se dice que el profesor encontró registros de armas antiguas que tenían semejanza escalofriante a bombas atómicas modernas. Dado que a este profesor no se le permitió llevarse los documentos, por supuesto, estos emocionantes informes tampoco pueden probarse. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es acaso esta historia auténtica o es pura fantasía? Batileaks. En referencia a la plataforma de divulgación Wikileaks, los documentos confidenciales del Vaticano que se hicieron públicos hace unos años se conocen como Batileaks. Tenemos dos versiones de estas revelaciones. Batileaks 1.0, basado en documentos que se dice transmitió el ayuda de cámara papal Paolo Gabriel. Este se ocupa de las acusaciones de corrupción, nepotismo y mala gestión, entre otras cosas. Además, se dice que existe un lobby homosexual secreto en la Iglesia Católica, cuyos miembros se reúnen en villas, saunas y salones de belleza. Pero incluso en el área de la Ciudad del Vaticano, ha habido múltiples contactos sexuales entre eclesiásticos. El presunto autor intelectual, Gabriel, fue luego condenado a 18 meses de prisión por robo agravado, pero solo unas semanas después sería visitado por el Papa Benedicto XVI e indultado. Batileaks 2.0 llegó a los titulares en el 2015.
Las dos publicaciones de libros extraen su contenido explosivo de los documentos secretos de la Comisión de Auditoría del Vaticano, COSEA. Los agravios publicados tratan, entre otras cosas, de gastos de lujo horrendos, ingresos opacos y evasión de impuestos muy fuerte. Escrituras prohibidas. En 1684, la Biblia pasa por un punto de inflexión importante. Se eliminan 14 libros que anteriormente habían formado el final del Antiguo Testamento. ¿Pero qué lleva al Vaticano y a la Iglesia Católica a dar un paso tan drástico? Esta pregunta ha alimentado las discusiones más salvajes hasta hoy. No menos desconcertante es el hecho de que antes de que se eliminaran estos textos apócrifos, el Hijo de Dios se llamaba Yeshua y no Jesús. Algunos creen que las escrituras fueron eliminadas del canon oficial porque habrían hecho que las escrituras en su conjunto fueran demasiado largas y complicadas. Por otra parte, existe la sospecha de que los pasajes contenían algo que no podía reconciliarse con las enseñanzas oficiales. Se rumora que también existe un informe del matrimonio de Jesús con María Magdalena, pero eso no es todo. Se dice que la pareja tuvo varios hijos. Según el canon oficial de la Iglesia, Jesucristo nunca se casó, ni tampoco engendró descendencia. Supuestamente, existe un documento del siglo VI en los archivos secretos del Vaticano que sacude esta suposición básica hasta sus cimientos. Más específicamente, es un manuscrito que una vez fue traducido al griego del siríaco. Estas escrituras están destinadas a ser el eslabón perdido en la vida de Jesucristo, mientras que el Nuevo Testamento nos habla del nacimiento del Mesías y su ministerio antes de la crucifixión. Su adolescencia y primera edad adulta son omitidas por completo. Según esta controvertida teoría, Jesucristo se enamoró de María Magdalena cuando era un adulto joven. Además, la pareja incluso tuvo un hijo juntos. El único problema con este texto es que para que sea un texto que se considere inspirado por Dios, tiene que haber sido escrito en la época en que Jesús vagaba por la tierra, o el autor debe haber recibido un permiso especial para escribir tal texto. Mejor aún, en casi todas las situaciones, el autor era un miembro de la Iglesia, un seguidor de Dios o alguien que luego se convertiría a la fe. Sin embargo, dado que este texto se escribió en el siglo VI, muchos historiadores creen que carece de credibilidad. Sin embargo, dado que no sabemos mucho de los años de adolescencia o la juventud de Cristo, existe una pequeña posibilidad de que el documento diga la verdad. Sin embargo, según el canon bíblico oficial, lo más probable es que el texto no sea más que una falsificación. La mayor parte de historiadores y creyentes dicen que los libros apócrifos simplemente no encajan con el canon. Después de todo, históricamente hablando, la Biblia no contiene contradicciones, aparte de un par de pasajes únicos que pueden no coincidir perfectamente entre sí. Sin embargo, esto a menudo se reduce a simples errores de traducción. Sin embargo, en términos de salvación y de la historia de Cristo, la Biblia no contiene contradicción alguna. Sin embargo, algunos de los libros que se eliminaron parecen no estar alineados con todos los demás libros de la Biblia, lo que sugiere que es posible que no hayan sido obras realmente inspiradas. Peor aún, algunos de los libros no se escribieron en el periodo de tiempo correcto como los libros restantes. Esto significa que tampoco se puede probar definitivamente que sean parte del canon bíblico. Estándares dobles. La Ciudad del Vaticano tiene una historia larga de riqueza, poder financiero e influencia política. ¿Sabías que el Vaticano invirtió €1 millón en la producción de la película Rocketman? Esto está en contraste con la actitud que la Iglesia Católica toma hacia las parejas homosexuales. En vista de eso, Elton John, cuya carrera se muestra en la película, también está extremadamente enojado. En ese sentido, sin embargo, el Vaticano indicó que la financiación fue más bien accidental. Por ejemplo, la Secretaría de Estado del Vaticano posee acciones en Centurion Global Fund. Este dinero se planeó originalmente para la película Mentiras Blancas. Como esto finalmente no se materializó, los administradores del fondo desviaron el dinero a otras producciones. Sin embargo, el conflicto moral fundamental no impidió que el Vaticano se quedara con una buena parte del pastel. Rocketman ingresó cerca de $200 millones estadounidenses y la Secretaría de Estado del Vaticano obtuvo el 13% de todas esas ganancias. OVNI sobre Ciudad del Vaticano.
Hace 15 años se avistó una extraña estructura en el cielo de la Ciudad del Vaticano, que algunos creían era una nave espacial extraterrestre. Testigos oculares describieron el objeto como una nave naranja y plateada que flotaba sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. El ovni desconocido fue fotografiado y mucha gente lo vio, pero poco después, nadie volvió a hablar de él. Teóricos de la conspiración rumoran que este no era un caso aislado. Dicen que miembros del Vaticano están en contacto con inteligencias extraterrestres. ¿Qué opinas tú de estas teorías tan controvertidas? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación. Muy bien amigos, ahora es su turno. ¿Cómo ven las maquinaciones del Vaticano después del video de hoy? Como siempre, cuéntenos sus pensamientos, sugerencias y opiniones de este video en los comentarios de abajo. Déjenos un me gusta y suscríbanse para estar al día a partir de ahora. Finalmente echen un vistazo a los otros videos del canal que vinculamos para ustedes en los créditos. Muchas gracias por vernos, cuídense mucho y hasta la próxima.